Dios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a una vez más poder transmitir. Es una bendición el poder comunicar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas de nuestra congregación Cristo Tu Única Esperanza de acá, de nuestra región de Aysén, Coyhaique. Para saber las buenas noticias, una de las cosas que Jesús nos enseña y queremos, ¿no es cierto?, queremos de una u otra forma poder explicar y poder entender cuál es el motivo, el por qué muchas veces no... el por qué muchas veces las buenas noticias del Evangelio no la podemos entender. Una de las cosas porque cómo la leemos, cómo la interpretamos. Es tan importante interpretar. Es como que si yo estuviera predicando y alguien estuviera interpretándome del español al inglés o alemán, ¿no es cierto? Y esté interpretando de una forma equívoca, esté interpretando con otra intención. Entonces, una de las cosas que Jesús pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y eso es lo que hoy queremos analizar el día de hoy, el cómo interpretamos la ley, cómo interpretamos las escrituras, cómo interpretamos el nuevo pacto, cómo interpretamos el viejo pacto, cómo interpretamos, ¿no es cierto?, las escrituras, el evangelio de Jesucristo para cada una de nuestras vidas. Nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, nos cuenta la historia el libro de Lucas, el apóstol, ¿no es cierto? Lucas nos escribe viendo cuando un fariseo se le acerca a Jesús a hacerle una pregunta, pero para probarlo, ¿no es cierto? Y hoy quiero hablar del buen samaritano, el buen samaritano. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, una de las cosas que vemos acá se estaba justificando, ¿cierto? Porque él se creía justo, él creía porque hacer cosas lo hacía justo y eso lo hacía ser salvo, lo hacía de una otra forma que él se había ganado ya el reino de Dios. Entonces él tenía un concepto de hacer para obtener, siendo que el reino de Dios, cada uno sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que el reino de Dios es por arrepentimiento y creer en el evangelio de las buenas noticias de Jesús. ¿Y cuál es la buena noticia? En que hemos sido justificados por su justicia por una sola obra. Nosotros hacemos obra porque es un instinto de una persona que ha nacido de nuevo. No hacemos obra para ser salvo. Nosotros hacemos obra porque es algo normal que debiera haber. Nosotros no trabajamos para ser salvos, sino que trabajamos porque somos salvos. No perdonamos para que Dios nos perdone, sino que perdonamos porque de una u otra forma Él nos perdonó. Nadie puede cumplir la ley de una forma exacta. Es imposible. Entonces, este fariseo de una u otra cosa quería justificar su justicia humana, su justicia que pretendía ser justo, porque ¿quién era para él lo justo? ¿Quién era para él el prójimo? Y aquí vamos a ver. Dice, él le dijo,
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y él le habla de la forma como lo interpreta. Dice, al que él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y le dice Jesús, bien has dicho, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, versículo 29, Lucas 10, versículo 29, vamos, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, lo contestó con una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se dice que de Jericó, de Jerusalén hacia Jericó, era el lugar más malo que había, donde había delincuente, asesino. Era complicado el lugar, había que entrar de espalda. Y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole una en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién era para él el prójimo? ¿Quién era para este fariseo su prójimo? ¿Era aquella mujer que vendía su cuerpo? ¿Era aquella la prostituta? ¿Era el samaritano? ¿Era el gentil el justo? ¿Para él era el prójimo? Ninguno de estos personajes, ¿no es cierto? Su prójimo eran los justos y el resto eran odiados. Ejemplo, prostituta, gentil, malvados, pecadores, publicanos, samaritanos eran sus enemigos. Entonces muchas veces nosotros queriendo justificarnos, creyendo que somos justos, menospreciamos a aquel que nosotros no pensamos, ¿no es cierto?, que es nuestro prójimo, pero aún así es nuestro prójimo. Es más, la cizaña está junto al trigo. La cizaña podría ser, ¿no es cierto?, es nuestro prójimo igual. La cizaña, de una u otra forma, convive con el trigo, está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia, está dentro de la casa, está dentro del trabajo, está dentro de cualquier lugar donde nos desenvolvemos. La cizaña también es un prójimo, pero muchas veces no hay compasión. No hay compasión por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y muchas veces nos gastamos de nuestra justicia y pretendemos que nosotros hemos alcanzado algún mérito exitoso por nuestra fuerza, por nuestro humanismo. Y nos sentimos perfectos porque ayunamos, nos sentimos perfectos porque oramos. Estos fariseos ayunaban, oraban, pero de una u otra forma
ellos no amaban, no tenían, menos iban a tener compasión de aquel prójimo. Para él, el prójimo pasaban de largo. Es lo que cuenta la historia de Jesús, la parábola. Ellos pasaron de largo. No hubo compasión. Ellos miraron, observaron y siguieron de largo. En ningún momento hubo amor por el prójimo, porque había una mala interpretación, había el cómo leían ellos la ley. Ellos solamente la interpretaban que solamente sus pares, los judíos, los que habían sido circuncidados, eran aquellos que eran su prójimo, eran los justos, porque ellos se sentían justos. Los fariseos interpretaban la ley: haz y vivirás, es la promesa de la ley. Sabemos que no es por cumplir la ley. Las promesas se adquieren porque hay una garantía, porque el evangelio es por fe, es por gracia. Las promesas vienen a nuestras vidas por medio de la fe, no por medio de nuestra justicia, no por medio porque nosotros de una u otra forma hacemos las actividades eclesiásticas dentro y fuera de nuestras iglesias, sino que ellos tenían el concepto haz y vivirás. Más en esta nueva temporada del pacto, ¿no es cierto? Está todo hecho y vivimos por fe y vivimos por gracia. Ahora, una de las consecuencias, una de las cualidades de una persona que ha sido regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que ha sido convertida, que Dios la ha llamado, de una u otra forma va a dar fruto. Y esos frutos me hablan fruto de arrepentimiento, fruto de que hay una necesidad de hablar con Dios, hay una necesidad, ¿no es cierto?, de congregarse, hay una necesidad de leer y de interpretar bien. Una de las cosas que compartí este domingo decía: ¿cómo podemos interpretar bien si no leemos? ¿Cómo podemos, de qué forma leemos, de qué forma interpretamos si no leemos? Entonces, ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta en las demandas difíciles de cumplir. Es imposible poder cumplir las demandas, porque primero la ley no está en su corazón, los mandamientos no están en el corazón. Recuerde que dentro de esta nueva temporada Dios puso los mandamientos en el corazón, mas la ley era externa, era todo un cambio de externo. Había un buen comportamiento, había circuncisión, había, ¿no es cierto?, de una u otra forma obediencia externa, y se puede vivir con buenos modales, pero aún siendo no regenerado. Se puede vivir, se puede congregar uno, incluso puede orar, puede ayunar, puede congregarse, pero aún siendo una persona, ¿no es cierto?, no regenerada. Y eso lo va a sentir jactancioso, porque él es, y él obtuvo, porque él ayunó, porque él oró, porque él se congregó, porque él dio una cantidad X, y no estoy en contra de eso, sino que es algo natural de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene hambre de Dios, una persona que ha nacido de nuevo de Dios, tiene hambre de leer, y más que leer, de interpretar bien, de comer de la palabra de Dios, de poder charlar con Dios. Una de las cosas en la región acá, ¿no es cierto?, en que uno tiene que mantener la combustión prendida en las noches. Yo de repente, no sé, en las noches pueden hacer 6 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, y hay que mantener la calefacción.
y cierta temporada, cierto horario en la noche uno se levanta, y ese es el horario que uno aprovecha de orar también, aprovecha de interceder, de pedir misericordia. Yo le decía a la iglesia hace 3 domingos atrás, el pedir, interceder por misericordia, por nuestro país, interceder misericordia por los necesitados de nuestra patria, ¿no es cierto? Y una de las cosas que es tan rico estar ahí en el living, en la chimenea, ¿no es cierto? O en la combustión, el calor de la leña, y poder también conversar con el Padre. Y poder decir: Señor, gracias, porque tú estás intercediendo por mí. Jesús, gracias, porque tú eres mi sumo sacerdote. Tú eres mi Melquisedec. Cada vez que diezmo, tú lo recibes. Cada vez que ofrendo, tú recibes esa ofrenda. Cada vez que intercedo, tú recibes esa intercesión. Tú recibes ese ruego ante el Padre. Y podemos entrar libremente por medio de la gracia. Y porque podemos, ¿no es cierto?, comprender al Señor. Y porque podemos disfrutar de este evangelio que nos ha hecho tanto bien. No ha hecho tanto bien. Aún muchos no alcanzaron la promesa, ¿no es cierto? Cuando leemos Hebreos 11, muchos de ellos no alcanzaron la promesa. Una de las mayores promesas, o la promesa principal, es ser justificado. Era ser justificado por la obra de Cristo. Y muchos de ellos no pudieron gozar de esa temporada, de poder disfrutar de poder vivir en la gracia, ¿no es cierto? Aunque hubo destellos de gracia, ¿no es cierto? Aunque el Espíritu Santo bajaba y descendía de forma permanente, ¿no es cierto? O sea, no permanente, sino que de forma intermitente, pero no se quedaba. Hoy gozamos de un Espíritu Santo que está en nuestra vida, habita en nuestro corazón, no se va, ni viene, ni se va, sino que se queda y permanece fiel, y su misericordia permanece para siempre. Este fariseo quiso justificarse en su propia opinión. Se creía justo porque él era circuncidado. Él se creía justo porque él oraba, porque él ayunaba, porque él diezmaba, porque él ofrendaba. Se sentía justo porque él obraba bien y hacía bien, y pretendía que Dios tenía que darle, ¿no es cierto?, y vivirás. Pero nadie podía vivir bajo esta ley. Era imposible. Mas Jesús los confrontó a cada uno de ellos. Recuerdo a esa mujer que llegó y cada uno tenía una piedra en la mano. Solo trajeron a la mujer, y el hombre, ¿quién era? Posiblemente quizá era un mismo fariseo que estaba con ella. No se sabe. Dios les confrontó casi el mismo pecado. Cada uno botó la piedra y los confrontó. Nadie podía obedecer perfectamente la ley. Cuando nos sentimos justos, cuando nos sentimos que somos justos por lo que hacemos, no por lo que Cristo hizo, estamos malinterpretando la ley. Cuando de una u otra forma nos sentimos justos y que nos merecemos las bendiciones de Dios, nos merecemos, ¿no es cierto?, tantas cosas de Él porque hacemos, no por lo que Dios hizo. El problema es que malinterpretamos la buena noticia. Pensamos que nosotros hacemos buenas noticias, pensamos que nosotros hacemos las cosas buenas, y Dios se mueve porque nosotros hacemos cosas buenas. Dios se mueve por misericordia, Dios se mueve por gracia. Aunque ayunemos, aunque nos congreguemos, aunque diezmemos, aún Dios se sigue moviendo porque Él pagó la deuda. Porque Él no fue el que nos justificó, porque Él fue el que canceló,
porque él fue el sumo sacerdote, Melquisedec, ¿no es cierto? Se presentó ante el Padre. Él no presentó una ofrenda, sino que se presentó a sí mismo como la ofrenda perfecta para redimir los pecados, para redimir, para poder llegar, para poder traer a sus hermanos menores, que éramos nosotros. Nadie podía entrar confiadamente al trono de la gracia. Nadie podía entrar confiadamente al trono de la gracia. Su prójimo eran los justos. Su prójimo eran los justos. Según ellos, los justos, por lo que hacían bien. Los prójimos para ellos eran los que no eran samaritanos. Los justos eran para ellos los que estaban circuncidados. Su prójimo eran los justos y el resto eran los odiados. ¿Cuántas veces nuestra jactancia hace menospreciar a aquellos? ¿A cuántos de ellos? Y aún digo, ya está, esto está garantizado ya. La salvación está garantizada. Romanos 4:16. La salvación está garantizada. Y si la salvación está garantizada, el contexto general de salvación habla de Soso, habla que Dios me salvó de todo. Yo voy a su presencia por gratitud, ¿no es cierto? Rogando, ¿no es cierto?, de que Dios, y dando gracia por lo que Dios ha hecho por mí, por lo que Dios ha establecido, ¿no es cierto?, una amistad perfecta, porque Él la hizo. El problema es cómo leo, el problema es cómo interpreto las Escrituras o las buenas noticias del Evangelio, es cómo interpreto la sombra. El problema es cómo leo la sombra, el viejo pacto. El problema es cómo lo leo, cómo lo interpreto la sombra. Yo no debo dejar de lado la sombra. Obvio, si me está hablando del amado. La sombra me está hablando del original, que es Cristo. Es imposible poder dejar a un lado la sombra. No, nada con la sombra, nada con la ley. La ley es Cristo. Él cuando vino cumplió la ley. ¿Y cuál ley? Él cumplió los mandamientos, cumplió las promesas, cumplió las profecías. Se cumplió todo lo dicho por los profetas. Que vendría el Mesías, vendría la redención. Se cumplieron todas las promesas. Se cumplió las profecías. Cada pasaje de las Escrituras me habla del Cordero de Dios. Desde el principio del Génesis, desde que Adán pecó, Dios los cubrió con misericordia. Y aún así, si los sacó del Edén, fue por gracia. No fue algo malo. Los cubrió para que no fueran malditos. Los sacó porque se sentían culpables, se sentían avergonzados, estaban escondidos. Mas Dios mató un cordero, tipo de Cristo, los cubrió de pies a cabeza. Eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hace un padre amoroso, compasivo. Una de las cosas de que ellos, los que se sentían justos, no tenían compasión por los necesitados. No tenían compasión por aquellos que estaban complicados, aquellos que estaban enfermos. Menospreciaban a los leprosos, a los enfermos. Pasaban de largo. Para ellos eran injustos. Muchos interpretan que muchos están enfermos porque están en pecado. Y muchos no se perdonan a sí mismos porque han pecado y no pueden salir de esa circunstancia porque interpretan mal y leen mal, porque no ven que esto es una garantía. La salvación está garantizada 100%. El problema si vemos una iglesia, ¿no es cierto?, de una forma no correcta, es porque le hemos interpretado mal la ley, le hemos interpretado mal las Escrituras, le hemos mal interpretado la sombra.
Hemos resaltado la sombra y hemos minimizado el original, que es Cristo. Para ellos su prójimo no era la prostituta, para ellos su prójimo no eran los gentiles, para ellos su prójimo no eran los malvados, para ellos los prójimos no eran los pecadores, para ellos los prójimos no eran sus enemigos, eran sus enemigos, para ellos los incircuncisos no eran los justos y su prójimo. Para ellos los enfermos no eran su prójimo, por eso pasaron de largo. Entonces el único que nos puede sustentar es el esposo a la esposa. Esto no es un tipo de la esposa con el esposo, es un tipo de la iglesia, un tipo de Cristo. El único que nos puede sostener, el único que puede hacer algo por nosotros, el único que puede interceder a favor nuestro es Cristo. Nadie va a hacer lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Sabe lo que significa reposo? Dejar de trabajar. Y eso se ha malinterpretado. Entonces no hagamos nada. Entonces un evangelio liviano. Entonces un evangelio, ¿no es cierto?, que hacemos la de Kiko y Caco. No. Dejar de trabajar significa es que Dios dejó de trabajar, Dios terminó la obra, Dios culminó la obra, Dios finalizó la obra de forma perfecta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué significa descansar? Confiar plenamente en que Él trabajó por nosotros. Es más, es la garantía, dejó una garantía. Las promesas se obtienen por fe, por medio de la gracia. De la única forma, nada más. Lo que creemos, lo que de una forma hemos visto que es por gracia, lo único que nos cuesta llegar ante su presencia y decir: Señor, gracias. Gracias porque no fue mi logro, gracias porque no fue mi obra, no fue mi esfuerzo, no fue mi sudor, fue tu favor. Tú sudaste sangre, tú derramaste sangre por completo, derramaste, fuiste golpeado, fuiste maltratado, para que nosotros pudiésemos disfrutar de esta gran garantía. El problema es que no interpretamos bien esta garantía, sino que lo hacemos en base de una sombra, que tenemos que hacer algo para que Dios nos dé. Haz y vivirás, siendo que Él ya lo hizo. Nosotros tenemos que confiar ante Dios y conversar con Él. Decirle: Señor, gracias porque está hecho. Gracias porque está hecho. Gracias porque de una u otra forma está hecho. La persona justa en Cristo no odia ni aborrece al pecador, sino tiene compasión de él. Una persona que ha sido justa, dice que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué somos justos? ¿Porque hacemos cosas justas? Esto es todo al revés. Nosotros hacemos justicia, vivimos en justicia y tenemos que ser justos, pero no con nuestra fuerza. Nosotros somos justos porque debe ser algo innato de una persona, porque hemos nacido de nuevo. Nuestra naturaleza es divina. Nuestra naturaleza no es carnal. Dios transformó de lo carnal a lo divino. No existe términos medios. O somos o no somos. O somos carnales o somos espirituales. Yo recuerdo la historia de aquel escorpión que le dice a una rana, le dice: rana, ¿me puedes cruzar al otro lado del río? No, ¿y si me picáis? Porfi, ranita, por favor, te lo pido, crúzame para el frente. No puedo cruzar. No, estáis tonteando, o sea, al momento que te suba me vaya a picar. No, si te lo prometo. Se lo prometió, lo dijo, ¿no es cierto? Una cosa es decir, la cosa es después cumplirlo y hacerlo. Mas el escorpión dijo:
¿no es cierto? Más el escorpión estaba dentro de una iglesia, más el escorpión estaba diciendo, ¿no es cierto? No todo aquel que dice, sino que el que hace. El que hace la voluntad del Padre, porque la ley está en su corazón. Más la rana lo toma, se lo pone al hombro y a la mitad del río el escorpión lo pica. ¡Pah! Y la rana, ¿y por qué me picaste? Porque es mi naturaleza picar. Es mi naturaleza. Nuestra naturaleza ya no es el viejo hombre, sino que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y la nueva criatura es normal congregarse. Para lo que hemos nacido de nuevo, no por nuestra fuerza, sino que por la obra de Cristo, no por nuestras obras, es por la obra, la única obra perfecta de Cristo, en la que nos hizo justos. Y por eso es que el justo por la fe vivirá. Somos justos por la justicia de Cristo. El problema es que este escorpión lo dijo, pero no lo cumplió, no hizo. El problema es que su naturaleza era el escorpión. El problema es que la naturaleza es carnal. Hay dos naturalezas. No hay un término medio. No hay un término medio. Claro, Pablo decía, vamos a llegar a la perfección. Es porque vamos creciendo, cada vez nos vamos pareciendo a Cristo. Cada vez vamos, ¿no es cierto? Ahora hay una aplicación de Faith app, ¿no es cierto? No sé si así se pronuncia, ¿no es cierto? Yo diría que nosotros debiéramos vernos como la imagen de Cristo, no una imagen, ¿no es cierto? Que yo hice la aplicación y la borré, pero la borré. Estaba mala esa aplicación. Entonces yo dije, yo tengo que verme a la imagen de Cristo cada día. ¿Por qué? Porque en mi ADN está la sangre de Cristo. ¿Sabe que está la sangre de Cristo? No es cualquier cosa. Sobre nuestras venas corre la sangre de Cristo. Dice que fuimos rociados por la sangre de Cristo. Rociados por la sangre de Cristo. No tenemos que estar diciendo, cúbreme con tu sangre, sino que ya hemos sido rociados de una vez para siempre, cubierto por la sangre de Cristo. Jesús demolió la excusa de este fariseo de odiar a los enemigos. Jesús era experto en echar muros abajo. Jesús era experto para confrontar la religión, para confrontar a las personas jactanciosas, a las personas que se enaltecían. Los echaba abajo. He cumplido toda la ley. Vende todo. Había problemas. Entonces Jesús conocía el corazón de las personas. Conoce el corazón de las personas. El único que nos puede curar, el único que nos puede curar con vino, ¿no es cierto? Que tipifica al Espíritu Santo, ¿no es cierto? La unción. Todos tenemos la unción del Santo. El aceite también habla, ¿no es cierto? De la unción del Espíritu Santo. El único que nos puede sanar no es un psicólogo. El único que puede sanar el alma es Dios, quitando el pecado de la persona. Somos sanados, somos curados. Somos curados. Ahora, si el psicólogo es cristiano, gloria a Dios, ¿no es cierto? Se va a basar en que Dios y el Espíritu Santo es el que cura cuando extirpa el pecado, o se manifiesta, ¿no es cierto?, en la persona la salvación, porque Dios ya quitó, Dios ya hizo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, vino es antiséptico que destruye los gérmenes. Aceite cura las heridas para suavizar. Eso es lo que utilizó este buen samaritano. Entonces, este buen samaritano, que es Cristo, es el único que te puede curar.
el único que te puede levantar, el único que puede pagar por ti. Todos los que querían pagar no podían pagar. Por eso es que Dios explicaba que se pagaba la deuda, porque ninguno podía pagar, ni el que debía poco ni el que debía más, sino que ese contexto que lo hablaba yo hace una semana atrás, en que nadie pudo pagarlo por nuestros propios pecados. Nadie. Dios tuvo que no bajar un ángel, Dios bajó a un hombre, ¿no es cierto? Bajó a Dios y lo introdujo en un hombre llamado Jesús. Mismo Cristo bajó, ¿no es cierto? Y entró, ¿no es cierto? Y fue 100% hombre y 100% Dios. Porque el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que tener compasión. El sumo sacerdote tenía que entender al extraviado y al ignorante. Tenía que interceder a favor, no criticarlos ni aplastarlos. Que es un gran ejemplo que nosotros como sacerdotes, no somos sacerdotes, sacerdotes y reyes en Cristo, todos somos reyes, todos estamos en el reino de Dios y todos somos, ¿cierto?, sacerdotes, hijos de Dios, primogénitos, sentados juntamente con Él, todos en favor de nuestro, todo en favor nuestro. Bajo la ley tú perdonas para que Dios te perdone, y bajo la gracia tú perdonas porque Él te perdonó. Él te perdonó. Él perdonó nuestros pecados. Por eso es que a través de interpretar bien esto de la gracia, ¿no es cierto?, muchos se han hecho una excusa para pecar. Es porque la han mal interpretado o porque se la han interpretado mal. Pero esto costó caro. La salvación no costó gratis. El salvarnos para nosotros fue gratis, para nosotros fue un regalo, para nosotros fue un don, para nosotros fue por gracia. Pero para Dios, para Cristo, para Jesús, fue su vida. Le costó caro. La gracia cara, que para nosotros nos costó nada. Entonces, cuando se nos ha revelado el amor, nosotros nos enamoramos de Dios. Cuando nosotros nos se ha revelado el perdón, nosotros perdonamos. Y ojo, a nuestros enemigos. ¿Cómo miras tú a aquel que es pobre, aquel que está enfermo, aquel que está necesitado, aquel que no interpreta bien la ley también? ¿Por qué no decirlo? ¿Tenemos compasión? ¿Tenemos consideración de ello? Que si algo hemos entendido ha sido por gracia. Una de las cosas que nos falta a nosotros poder entender es eso. El poder interpretar bien la ley. Decirle, Señor, ayúdame, enséñame a interpretar bien esto. No quiero malinterpretar el Evangelio. Más si soy un líder. Porque muchos están escuchando, muchos están oyendo el Evangelio de una forma mal interpretada. Jesús es nuestro esposo. Jesús nunca va a dejar a su esposa. Para Dios no existe el divorcio. Jesús nunca va a dejar a su esposa, aún siendo infiel. Él lo dice: yo permaneceré fiel aunque permanezcas infiel. Mi misericordia será constantemente como las olas del mar. Su gracia sobre gracia. Imagínense, la gracia sobre gracia es constantemente a favor nuestro. A favor nuestro. Dios está cada día perfeccionándonos. Ahora el problema es que si Dios no ha iniciado la obra en nosotros, difícilmente que Él la pueda terminar. Difícilmente que Él la pueda terminar. No podemos terminarla nosotros. Podemos tener buenos modales, buena conducta. Podemos, parecernos bien por fuera. Podemos saber algunas partes de la Biblia.
sabernos las canciones, orar, pero muchas veces vemos situaciones que Dios nunca ha iniciado la obra. Si Dios inició la obra, descansemos porque Él la va a terminar. Él la va a cumplir. Es más, Él ya la cumplió. Él ya la terminó. Esa es nuestra garantía. Esa es nuestra certeza. Esa debe ser nuestra convicción. Que Él es nuestro buen samaritano. Que Él es nuestro buen samaritano. Él es el único que nos puede sustentar. Él es el único que nos puede sostener, ayudar. Él es el único que puede interceder ante el Padre en favor nuestro. Él es el único que recibe de nosotros cuando diezmamos, cuando ofrendamos. Él es el que recibe nuestro diezmo. Él es el que recibe nuestra adoración. Él es el que recibe la gratitud. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretamos las Escrituras? Yo creo que una de las cosas que debemos pedirle a Dios, que es fundamental, es pedir una interpretación. Enséñame, ayúdame, Señor, a interpretar bien esto, a leer bien. Y esto nos va a llevar a ver el Evangelio en otra dimensión. No que tenemos la super unción y los super mega, no es eso, sino que verla de otra perspectiva, verla de otro perfil a través de la cruz, a través de la obra de Cristo, no a través de mis obras, que no me estoy justificando para yo pararme de aquí y salir a pecar, no. Mientras más convicción hay de que Dios está conmigo y ha hecho la obra por mí, menos intención hay de pecar. Menos. Porque si creemos que Dios está ahí, el problema es que creemos en la existencia de Dios, pero no creemos que Dios está aquí. Y por eso es que el hombre peca deliberadamente. Una de las cosas que nosotros, para eliminar la incredulidad, es leer. Es leer. ¿Cómo leemos? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Una de las cosas que Jesús dijo, esta generación demanda señales, milagros. Demanda señales. De la única forma que el hombre pueda convertirse es no por señales, no por milagro, sino que es de que sea extirpada la incredulidad a través de la palabra. Cuando uno predica el Evangelio, la palabra, la fe viene a la persona, ¿no es cierto? Viene el Espíritu Santo y lo convence de su pecado. Es como leemos. Cuando leemos, esta señal, esta generación malvada, dice, exige señales. Mas con las señales ninguno se convirtió. Ninguno por un milagro se convirtió, sino que primero hubo un arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento. Nadie fue ganado o se ganó la sanidad porque fueron perfectos. Que muchos interpretan que el centurión fue sanado porque reconoció la autoridad, porque era capitán, ¿no es cierto? Y la mujer del flujo, ella no era militar. ¿Sabe cuáles eran las dos? El parecido en estas dos personas. Los dos eran gentiles. Los dos eran gentiles. Ellos no tenían ningún concepto de ley. Los dos eran gentiles.
no tenían ningún concepto de demanda ni de pecado, que me siento mal, estoy en pecado, la maldición de la ley. No. Lo único que tenían consciente es que vieron a Jesús. Lo único consciente que vieron en ese momento, vieron a Jesús. No fue por la autoridad del centurión, sino que fue por gracia, por fe, por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque es una garantía. Porque hubo un pago. No lo pagué yo, no lo pagó el cinturón. El centurión, que también tenía cinturón. No lo pagó la mujer del flujo. Sino que había una garantía. Los dos eran, ¿no es cierto? No había una acusación de pecado. No había una demanda de pecado. Lo único que había es que ellos vieron a Jesús. La compasión de Jesús. Y creyeron. Y creyeron en que Él era, ¿no es cierto?, el Dios de la salvación. El Dios, el arquitecto, fundador de la fe. Qué hermoso el poder ver esto. Qué hermoso ver que una mujer que no entendía autoridades, que no entendía jerarquía, no estaba dentro del ejército. La misma cualidad de este hombre, ¿cuál era? Que eran gentiles. No tenían conciencia de pecado, tenían conciencia de Jesús. Obviamente que ellos se arrepintieron. Y Dios también hizo la obra. Siempre cuando hay arrepentimiento y hay fe, han creído y hemos creído en Jesucristo. Ese es lo fundamental del Evangelio. ¿Y qué más? Es que esto está garantizado. Está garantizado más de 2000 años atrás. Es más, mucho más. Porque todo estaba preparado de antemano, antes de que se hiciese el mundo. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de creer y por gracia, que es un regalo. Dios lo da sin pedir nada a cambio. No es haz y vivirás. Hecho está, garantizado está. Dios lo hizo, Dios lo completó, perfecto está, y dijo: consumado es. Consumado es. No fue un grito de derrota, fue un grito de victoria. Consumado es. Hecho está. Te invito que reflexiones. No quiero repetir la oración de fe ni la oración de... No. Si la palabra ha llegado a tu corazón, conversa con Dios y Dios, ¿no es cierto?, va a hacer la obra en cada uno de ustedes, tal como la hizo en nosotros, por gracia, sin merecer nada. Él lo hizo, lo dio todo por mí. Oremos juntos. Señor, gracias por esto. Gracias por la bendición más grande de tener un sumo sacerdote. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a interpretar bien tu palabra, Señor. A leer bien, a investigar bien, Señor. Es tan importante. Ayúdanos a poder avanzar, a crecer en tu palabra, en tu reino. Gracias por lo que hiciste, Señor, por tu bendición. Desde acá, desde Coyhaique, bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.